Estamos a 24 de agosto de 2023. En introducción al pensamiento crítico con base esta nuestra. Nos la odiamos basado en ciencia. IPCBC. Okay. Y estamos comenzando un nuevo tema, una nueva unidad en nuestro curso Estándares Intelectuales del Pensamiento Crítico. Estándares intelectuales. Ya revisamos lo que es el pensamiento crítico. Es cuestionarlo todo. Pero podemos cuestionar con esta parada la lámpara. No tiene una falla. El interruptor está aquí abajo y como lo levanto, se va. Tiene una falla eléctrica. Una falla en la operación eléctrica. Ay, yo tengo varias fallas en la operación. Cuestiones de herencia. Enfermedades hereditarias. Es lo que me dejaban mis padres. Nada de yate en Acapulco y la mansión en la Costa Sur, ¿no? No, ¿qué? Bueno, algunas, la esbeltez de mi padre, la nariz de mi madre, las hemorroides de ambos. Y ahorita me vienen molestando. Bueno, sí es molesto. Más es doloroso. Ajá. Ok. De hecho, hemos estado revisando los principios fundacionales de la biología, que son tres paradigmas que se fueron desarrollando a partir de la sociedad europea durante el Renacimiento europeo, con el Renacimiento, donde se rescata el conocimiento antiguo principalmente de la Grecia clásica, de hecho de la cuenca del Mediterráneo en su conjunto y de un poquito más allá. Las civilizaciones surgen en Mesopotamia. Y todo ese conocimiento se había estado transmitiendo de sociedad a sociedad, de ciudad a ciudad, de generación a generación. Sí, también la humanidad ha sido medio conflictiva, y en esos conflictos pues, unos se pelean con otros, se invaden ciudades y cuando llegan a tomar la ciudad del otro, pues les da por romper cosas. Y a veces también por quemar cosas. ¿Dónde he escuchado eso últimamente? Y de esa manera, parte del conocimiento generado por esas antiguas sociedades se ha perdido, porque ha sido destruido en esos conflictos sociales humanos. Aún así, y a pesar de eso, parte del conocimiento se ha conservado, se ha transferido a siguientes generaciones y ha servido para construir más conocimiento. Se ha verificado, quizá por alguna forma de crítica al conocimiento antiguo, se ha identificado lo que era un conocimiento incompleto o erróneo. A veces el erróneo se sustituye por un nuevo conocimiento que se obtiene a partir de la observación y verificación, porque ya vimos que la observación sola no funciona, no es totalmente útil, porque a veces vemos, escuchamos, olfateamos, probamos, sentimos cosas que no existen o las interpretamos de maneras distintas a su realidad natural, a su naturaleza más allá de nosotros, fuera de nosotros. De esa manera se va tanto corrigiendo el conocimiento previo como mejorando, incrementando. Y eso ocurrió entre los siglos, decíamos, entre los siglos XVI y hacia adelante en Europa.
principalmente en Europa y sobre todo en la cuenca del Mediterráneo y un poco más al norte se fue recorriendo. A partir de ese momento, por ejemplo, se entiende el movimiento de las cosas, se empieza a entender en la naturaleza cómo se mueven las cosas, cómo se mueven, cómo cambian, por qué se mueven, por qué cambian. Estamos hablando, por ejemplo, de Galileo, que describe la caída de las cosas, cómo caen, cómo gravitan, sería el término antiguo. Incluso, de alguna manera cuantifica lo que ahora los niños estudian en la educación básica, a veces lo aprenden, en ocasiones lo recuerdan, y cuando llegan a la universidad le dicen 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso qué es? La aceleración de gravedad. Esto es G. Con eso y todo el contexto que eso conlleva, siglo XVII realmente, aunque Galileo nace en el siglo XVI, esto lo descubre o lo encuentra o lo construye en el siglo XVII, o sea, después. En el mismo siglo XVII, y de hecho al año siguiente, o creo que es el mismo año en el que muere Galileo, nace Isaac Newton, y describe las leyes del movimiento. Las leyes, primera, ley segunda, es más, aquí no tenemos que poner punto porque no es una I, es uno romano. En el libro así está. 1, la ley 3, lo que sería en la L, las 3 leyes del movimiento, en realidad son 4. La ley, le voy a poner aquí, la ley, yo le llamo la cuarta ley de Newton. ¿La conocen? A lo mejor no se las presentaban así. Yo le llamo la cuarta porque está en el mismo libro, en la misma obra. Los principios matemáticos de la filosofía natural de 1686. El 8 está en la otra posición. 1686. Que sale finalmente a las librerías más cercanas a su hogar. En 1687. Donde publica las leyes igual en las escuelas de las básicas, que se enseñan como las leyes de Newton, son las leyes sobre el movimiento, explican el movimiento, como Newton explicó el movimiento, que utiliza esto, de hecho, el cómo caen las cosas. Y son la ley de la inercia, la primera, la ley de la fuerza, la segunda, y la tercera, la de acción-reacción. La cuarta está en el mismo libro, al final, y también escrita en latín. Actualmente la estudian en la secundaria como F subíndice P, no sé si ponen el subíndice, pero sí la F, es consecuencia o es producto de la multiplicación de una constante por el producto de las masas, masa 1 por masa 2, divididas entre el cuadrado de la distancia radial que separa a esos masas. ¿Ya la reconocen? ¿Cuál es? Esta es la aceleración de gravedad, esta es la ecuación de gravedad, la ley de gravedad, la ley de la gravitación universal. De hecho, hecha a mano de la constante gravitacional universal, que por cierto, esta no la conoció Newton. Tiempo después, también en Inglaterra, Lord Cavendish, utilizando el resto, despejando, haciendo esto. A ver, esta era una incógnita, G. ¿Cómo la calculó Lord Cavendish? G sería igual a un poquito de cálculo árabe, álgebra, cálculo árabe, algarve. Sí, lo inventaron los árabes antes del siglo XVI. ¿Cuál fue?
sería F subíndice G dividido entre M1, M2 sobre R. entre el producto de las masas M1 por M2 multiplicada por R cuadrado. Ahí está. Pum. Así hizo el experimento Lord Cavendish y pudo calcular la constante universal. Midiendo la fuerza entre dos objetos separados una distancia conocida. Así de simple. Es más, si pueden googlear cuando lo hizo, no me acuerdo. Estaba yo muy chiquito. Ok. E incluso en este libro, en los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton no solamente escribe las leyes del movimiento y del movimiento de los astros, de planetas, Sol, Tierra, la Luna como satélite, cometas, sino que también hay un dibujo padrísimo donde intenta explicar esto, sobre todo esto, colocando una montaña aquí y poniendo un cañón arriba de la montaña. Y dice que dependiendo de la velocidad a la que salga la bala, va a caer a una distancia de, vamos a decir, de arco de la Tierra. Si sale con una mayor velocidad, terminaría gravitando aquí, porque hacia abajo está G minúscula. Por eso tiene que haber una G mayor. Esta vamos a llamarle una G roja para cambiarle. No G mayúscula, porque G mayúscula es la constante universal. Digamos una G roja, donde G roja tiene que ser mayor, muy mayor que G azul. Si es mayor, entonces, hasta que podrá ya no caer a tierra. Habría esa bala de cañón hecho ¿qué? Entrar en órbita, orbitar la Tierra. Esto es en 1686. Esto en 1632. O sea, 54 años después, Newton llega a esto con base en lo que había hecho Galileo, los experimentos de Galileo, a principios del siglo XVII. A finales del siglo XVII, Newton llega a esto. Nos dice cómo podemos orbitar la Tierra. E incluso, si obtengo una G verde mayor a la G roja, la bala de cañón entonces escaparía de la Tierra. De hecho, a esta aceleración de caída también le llama Newton centrípeta, o sea, hacia la Tierra. La que hace que se vaya, que se aleje, que salga de la Tierra, que ya no caiga a tierra, le llamaría centrífuga.
o sea, se fuga, se escapa de la Tierra, lo que alcance a tener una aceleración, una G, llamamos G nada más, mayor a la G azul, a la G de gravitación. Desde 1686, entonces, Newton nos dijo cómo podemos poner satélites en órbita, satélites artificiales, porque de hecho, esto lo uso para explicar incluso por qué tenemos un satélite natural, la Luna. ¿Por qué la Luna está ahí y no se cae? No que bueno, no nos cae encima, pero tampoco se va. Porque está ahí girando alrededor de la Tierra, como la Tierra con la Luna están girando alrededor del Sol. Y también pone sobre la mesa la posibilidad de ir más allá si la fuerza es mayor que la fuerza que produce este cambio. Recordemos que la segunda ley de Newton, la ley de las fuerzas, que es F igual a M por G, ¿sí? La masa cambiará su velocidad o aceleración si la fuerza es suficientemente grande. Entonces, si la fuerza esa es suficientemente grande, podrá ser mayor que la fuerza de atracción y entonces pueden separarse los objetos. Y podríamos entonces llegar a otro lado, por ejemplo, a la Luna. Este conocimiento de 1686 lo usó en el siglo XIX, más o menos en los tiempos de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, de la intervención francesa en México. Un francés, que bueno hubiera sido que ese francés hubiera intervenido en México, no los otros, no la legión extranjera, no eran franceses, eran extranjeros. Googleen este nombre. Jules Verne. Julio Verne en español. Julio Verne, Jules Verne. Es más, luego por ahí hay una película en la que no, me refiero a una película donde salen estos nombres. Los mencionan, es más, los usan. Una película ochentera, quizá por eso no, pero se ve hasta en YouTube y hasta hace poco fue también meme. No, esas. No me refiero a eso, me refiero a la de Back to the Future. Regreso al futuro. No la primera, la segunda. La segunda creo que es la tercera. Donde van al oeste y donde viajan al pasado, ¿es la tercera? Yo me hago bolas, ya a mirar mi estado. Es más, soy de aquella época, de la del 85. Acababa de terminar la carrera, imagínate. Terminé en el 83. O sea, ya. Sí, el Doc y yo somos amigos. El Doc Brown. Yo usaba Calvin Klein. Es la clase de las antigüedades. Okay. ¿Cómo se llaman los hijos de Doc Brown? Julio y Verne. Porque la maestra de la que se enamora en el viejo oeste era aficionada a a las novelas de Julio Verne. ¿Sí? A las novelas de Julio Verne. Julio Verne era un novelista francés. ¿Ya encontraron el dato? ¿De qué época? 1828 a 1905. Miren, pasó el siglo XX. Por cierto, la que está ubicada en esta transición de siglos no es de Julio Verne, esa novela de ciencia ficción. Es de H.G. Wells. La máquina del tiempo de H.G. Wells está ubicada en el año nuevo de 1900. Entonces es H.G. Wells, no. Vayamos aunque H.G. Wells también abordó el tema, pero de manera diferente.
Googleen también de una vez, ya que estamos en esto, ya que estamos centrados en gastos, a Herbert George Wells, novelista, creo que norteamericano o inglés, creo que es inglés, o era inglés. ¿En 1866? Era casi en 1866. Sí, a 1946. 1946. Era mucho menor que Verne, es posterior a Julio Verne. Sin embargo, aunque los dos abordaron el tema del viaje a la luna, ambos escribieron novelas sobre posibles viajes a la luna. Hay una diferencia fundamental en cómo lo abordaron Julio Verne y Jorge Wells, diríamos. Herbert George Wells, Jules Verne y Herbert George Wells. A veces no suena bien traducir los nombres a otros idiomas. Bien. La novela de Julio Verne se tituló, en este contexto, no la del viaje al centro de la Tierra, no la de la vuelta al mundo en 80 días, ya son otras. No la de la máquina del tiempo de H.G. Wells, esa es otra, sino la que está en este contexto. ¿Cómo se llama la novela? De hecho, tiene dos partes. La primera es de la Tierra a la Luna. Y la segunda parte se llama Alrededor de la Luna y de regreso. Around the Moon and Back. ¿La han leído? ¿No? Hay una película basada en la novela, pero que es de hecho una película muda. Y el título incluso ha cambiado, se llama Le Voyage dans la Lune, está en francés, porque la produjo, dirigió y actuó y escribió, yo creo, uno de los primeros cineastas franceses, ya comerciales, Méliès, Georges Méliès. Georges Méliès produjo El viaje a la luna, se llamó en español la película, Le Voyage dans la Lune. La encuentran en YouTube, y la película muda, incluso hasta la encuentran coloreada. La película es muda, en blanco y negro, es de principios del siglo XX. Toma el tema de la novela de Julio Verne de Viaje a la Luna, más o menos incluso utiliza algunos de los conceptos y figuras que describió Verne en su novela. Algunas de las imágenes, por ejemplo, la forma de la nave espacial en la que viajan y la forma de lanzarla a la Luna es como lo planteó Newton con un cañón, tanto en la novela como en la película de Georges Méliès. Algo que no sale en la película de Méliès, de hecho es muy corta, dura creo que 8 minutos, una cosa así, dura pocos minutos la película. Hoy dirían que se trata de un cortometraje, eran los inicios del cine comercial. Y por supuesto no aborda todo lo que desarrolló Julio Verne en la novela. ¿En qué categoría literaria ubican esta novela? Es una novela, no es una historia real. No es un cuento porque es más extensa la novela. Es una novela de qué corte o de qué tipo? De ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿Algunos de ustedes son aficionados a la ciencia ficción? ¿No? ¿A la ciencia real entonces nada más? ¿No a la ficticia? ¿A alguien le gusta la ciencia ficción? ¿Sí? ¿A ti te gusta la ciencia ficción? Eso es bueno, eso es bueno. A mí me encanta.
No sé si por eso estudié una carrera científica, motivado en parte, en mucha parte por la ciencia ficción, en otra parte por hechos históricos relacionados con la ciencia y la tecnología. Eso no lo puedo negar. De ahí que tenga yo, por ejemplo, este tipo de libros. Aunque este no es de ciencia ficción, este es de ciencia. Sí, a veces sacan libros buenos. No voy a hacer el anuncio porque además no me lo pagan. Tampoco quiero que me acusen de plagio. Ok. Y también por eso me da por juntar o coleccionar cosas. No encuentro lo que quiero mostrarles. Bueno, les voy a mostrar. Al rato. No la encuentro, la traigo puesta. Ok. Alguien diría, pero es que eso no es cierto. El viaje a la Luna por astronautas norteamericanos hace más de 50 años. Esto lo que dice aquí es Apolo 12 Lunar Mission, está en inglés, 1969, en el Océano de las Tormentas, The Ocean of Storms. Ojo, Apolo 12 habría sido la segunda misión espacial tripulada que aterrizó en la Luna en el mismo año 1969. Se dice que el 20 de julio el 20 de julio de 1969 aterrizó en la Luna, se fueron así para allá, pero además aterrizaron en la Luna. Vamos a poner aquí cráteres, los mares, y dicen que es el hombre de la Luna. Ahí está. Aterrizó en la Luna, me gusta decir aterrizó, luego vemos por qué. La nave espacial Águila, Eagle, de la misión Apolo, esto yo lo voy a poner en inglés, Apolo 11, no es todo romano, Apolo 11. Inicialmente iba yo a poner Louis Armstrong, no, ese era un trompetista. No, este fue Neil Armstrong. Se posó en la Luna y dijo: 1, 2, 3 por mí, por todos tus compañeros. No. Dijo: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. 1, 2, 3 por mí, por todos tus compañeros. Andaba en una carrera contra la Unión Soviética. ¿Sí? Estos fueron de la NASA, que es la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio. National Aeronautics and Space Administration, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Estaba en una competencia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por llegar a la Luna. De hecho, también la URSS desarrolló el cohete N1, lo voy a poner así para que se note que es un 1, no un I, con la misma capacidad de viaje lunar que el Saturn V romano, así lo pusieron, o Saturno B le decían unos, Saturno B o Saturno 5, un cohete con la misma capacidad de enviar al menos 3 personas a la Luna, llegar aquí y regresar vivos a la Tierra. Eso sucedió el 20 de julio de 1969. Salieron de la Tierra el 16 de julio. ¿Sí?
salieron de aquí, vamos a ponerlo aquí en rojo, salieron de aquí, no en un cañón, sino ahí te dibujé. El Ecuador de los trópicos, ¿sí? De un lugar de por aquí, más o menos alrededor de los trópicos, salieron y después y llegaron por acá, ¿ok? Ese fue el viaje completo, más o menos así. Se puede representar. Salieron de aquí el 16 de julio. 16 de julio. Llegaron acá el 20 de julio y regresaron a la Tierra el 24 de julio. ¿Cuántos días fueron? Casi 8 días. Sí, inicialmente son casi 8 días. Ajá. ¿Cuánto tardaron en llegar de la Tierra? Bueno, descendieron la Tierra, en la Luna y salieron a caminar el 20 de julio. Pero era 19 de julio cuando entraron en órbita lunar. Antes de bajar. Okay. Entonces, el viaje tomó entre 3 y 4 días, 3 y feria, más o menos. En la novela de la Tierra a la Luna, si bien Julio Verne plantea el lanzamiento de la nave espacial con 3 tripulantes, creo, y un perro. 3 humanos y un perro. En una bala de cañón, no en un cohete. Describe, entre otras cosas, que el viaje tomaría 3 días. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Cuándo publicó esto Newton? ¿Cuándo vivió Julio Verne? ¿Qué leyó Julio Verne? Lo que necesitaba conocer era la fuerza necesaria para llegar acá. Julio Verne sabía física. La novela sí es de ciencia ficción. Plantea un viaje ficticio a la Luna con base en ciencia. Desde el siglo XVII, Newton nos dijo cómo llegar a la Luna. Bueno, quien se puso a hacer numeritos fue Julio Verne en el siglo XIX. E hizo muchos más numeritos. ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo lograr el movimiento en el cañón? No en la bala o en el cañón. Pues necesitaba conocer la masa de la nave con las personas a bordo y lo que tendrían que llevar para el viaje, la masa de la Tierra, y entonces calcular la fuerza necesaria para lanzar la bala o la nave espacial y separarla de la Tierra. ¿De dónde obtendría esa fuerza? Usando un cañón. ¿Cómo funciona un cañón? ¿Cómo? Con una explosión. ¿Qué es lo que pueden explotar? Pólvora. Bueno, desde que los chinos inventaron la pólvora, lo primero que se pusieron a hacer fueron cohetes. De hecho, se llegaron a usar cohetes como en Mulan. ¿Sí vieron la película de la Mulancita esa? La de dibujos animados. ¿Sí? La otra, les confieso, no la he visto. Además, ya se me hizo demasiado. Si la de dibujos animados es fantasía, la de live action, la de con actores, me pareció mucho más fumada. Entonces dije, no tanto. No la he visto, por eso no me llama la atención verla. Me llamó la atención en la película de Mulan, la de dibujos animados, el uso de cohetes por el ejército chino para combatir a los mongoles.
Pues sí, se llegaron a los cohetes, pero en Mulan sí está demasiado exagerado porque le atina cuando el cohete que usa era igual a los que se usaron incluso en la realidad, en algunos conflictos bélicos, como se usaron mucho en la guerra entre los colonos británicos de Norteamérica y las tropas británicas que cuidaban que los colonos no se independizaran. En la guerra de independencia de los Estados Unidos se usaron los cohetes como una especie de arma. En realidad era más el susto que la efectividad de los cohetes. Sin embargo, la usaban para la letra en el himno de los Estados Unidos. Ahí cuando habla de cosas que luces en el cielo, son cohetes. Pero los cohetes eran muy imprecisos, tanto en tiempos de Newton como en tiempos todavía de Julio Verne. Se usaban poco, porque eran poco eficientes, mucho menos eficientes que los cañones. Por ejemplo, Napoleón era un oficial de artillería del ejército francés. Y el conocer la física y la química de los cañones, él como oficial, de hecho por eso Napoleón impulsó mucho el desarrollo de la ciencia y la ingeniería y la termodinámica en Francia. La ciencia es útil, por ejemplo, para hacer mejores armas. Entonces avanzaron mucho el funcionamiento de los cañones en Francia durante el siglo XVIII y XIX. Es por eso, en parte, que Julio Verne, con ese conocimiento de la ingeniería real, que sí funciona, y con el conocimiento de la ley de Newton, de la ley de gravitación de Newton, planteó que era posible lanzar con un cañón grandote, con tantos kilogramos de pólvora, una bala de cañón hecha con un metal que entonces era carísimo: aluminio. Cuando están discutiendo, lean la novela, en serio, les estoy spoileando un poco, ¿sí? Discuten los que quieren mandarlos al viaje a la luna. Y bueno, ¿con qué hacemos la nave? El hierro pesa un montón, vamos a necesitar todavía un cañón más grande y más pólvora. Y uno de ellos dice, aluminio. Y dice, pues, carísimo. Y dice, sí, pero nos vamos a ahorrar mucho más en pólvora y en cañón si hacemos la nave de aluminio. La bala de cañón la hacemos con aluminio. Ya. Julio Verne sabía de lo que estaba escribiendo. Usó la ciencia para narrar un viaje imaginario, un viaje fantástico, fantasía, porque sabía que era muy difícil hacerlo, muy difícil hacerlo, conseguir el hierro para hacer, o el bronce para hacer el cañón. No lo planteó de hierro, sino de bronce, el cañón, la pólvora. Lo que está muy preciso y está en la novela con números es la física. E incluso en parte de la química dice cuánta pólvora se requiere, incluso qué necesitarían llevar para sobrevivir el viaje a la luna: comida, agua, etc. Y aire para respirar adentro de la nave. Es un tratado de ciencia aeroespacial, la novela de la Tierra a la Luna. Entonces es una novela de ciencia ficción, no como Star Wars. Star Wars no es ciencia ficción, son vaqueros espaciales. O pueden ser caballeros medievales, ¿no? Están ahí, sacan la espada y pelean. Y está lo simpático es que es la República contra el Imperio. Entonces, bueno, eso es más bien fantasía. Realmente Star Wars es más fantasía que ciencia. Yo no la considero una película de ciencia ficción. Ciencia ficción 2001, Odisea en el espacio. Ciencia ficción, las novelas basadas en novelas de ciencia ficción de Julio Verne y H.G. Wells. Por cierto, tiempo después, a finales del siglo XIX, H.G. Wells escribe la novela de Los primeros hombres en la luna, ¿sí? Los primeros hombres en la luna. Pero está más fumada. Tiene menos ciencia la novela de H.G. Wells que la de Julio Verne. La diferencia es que Julio Verne
Sí había leído a Newton, había hecho los cálculos, pero era amigo de muchos académicos franceses. Entonces hizo trampa. O sea, documentó, hizo la tarea, hizo la investigación. Entonces, desde entonces se planteó que era posible el viaje a la Luna y se dice, y algunos lo vimos, en julio de 1969, astronautas llegaron a la Luna. Sin embargo, uno se topa con, les compartí en el sitio web hasta una película hecha precisamente por una productora francesa. ¿En qué año fue? ¿De qué año es la película? El lado oscuro de la Luna le pusieron en español. El título original en francés es Opération Luna, Opération Lune, de Pont du Joie International, Francia, por Carel, 2002. Es una producción de 2002. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el documental? ¿No lo han visto? Bueno, véanlo después. En ese documental, lo presentan como un documental, afirman que eso no fue cierto. Y por ahí, de hecho, desde 1972, finales de esta década, principios de la siguiente, de esa manera incluso dicen que los Estados Unidos cumplieron el reto que hizo el presidente John Kennedy en 1961. Creo que este país, que esta nación debe plantearse el reto de enviar a un hombre a la Luna y regresarlo vivo a la Tierra antes del fin de la década de 1960. Y en julio de 1969 logran aterrizar a Neil Armstrong en la Luna, baja, dice la frase que ya mencioné, y después de él baja, ¿quién? Después de Armstrong, ¿quién bajó? Iba con él en la nave. Por cierto, ese que provoca que casi no lo logre. Pero era el que conocía perfectamente la física de todo esto. Era doctor en astrofísica y obtuvo su doctorado con una tesis en astronáutica. El doctor Edwin Aldrin. Lo obtuvo en el MIT. Edwin Aldrin, mejor conocido como Buzz, el verdadero Buzz. Buzz Aldrin, no Buzz Lightyear, ese es otro. ¿Bien? Dicen que llegaron a la Luna y que regresaron, y luego enviaron otras misiones hasta diciembre de 1972, cuando fueron por última vez los norteamericanos enviados por la NASA a la Luna en la misión Apolo 17. Fue la última, en diciembre de 1972. Y desde entonces no han regresado personas a la Luna. Personas. Sí se han estado enviando naves robóticas a orbitar la Luna para seguir estudiando e incluso para descender en la Luna, naves robóticas, que también se enviaron entonces. Finalmente la Unión Soviética se dice que perdió la carrera a la Luna porque llegaron los norteamericanos el 20 de julio del 69 y el cohete N-1, del cual hicieron creo que 5, los 5 de esos ninguno voló. Bueno, sí voló, en muchos pedazos. Ninguno de los lanzamientos de prueba del N-1 fue exitoso. Ninguno llegó ni siquiera al vuelo parabólico, mucho menos a la órbita y por no decir alcanzar a la Luna. No, ninguno lo logró. Entonces la Unión Soviética se rindió, ok, ganaste esta, le dijeron la Unión Soviética a los Estados Unidos, y se dedicaron entonces al desarrollo de estaciones espaciales desde la década del 70. Desde 1971 empezaron a trabajar ya en el desarrollo de estaciones espaciales en órbita terrestre en la Unión Soviética. Y los Estados Unidos dijeron, ya ganamos, ya no vamos. De hecho, desde 1969, después de que descendió
la Apolo 11 y caminaron Armstrong y Aldrin sobre la Luna, el presidente Richard Nixon, quien gobernaba los Estados Unidos en 1969, que había perdido las elecciones de 1960 con John Kennedy, y la idea del programa, del programa Apolo para ir a la Luna fue propuesta por Kennedy. Nixon lo que hizo fue cancelar. No le interesaba. Digo, desde el 72 no han regresado. ¿Por qué? Hay quienes afirman desde entonces, casi, o un poco después, que porque nunca fue. ¿Qué es lo que se propone, lo que se plantea en el documental? Nunca fue. Se pone engaño. Que hubo una conspiración de la NASA y el gobierno y la industria militar. ¿Sí? Vamos a ponerlo otro color, ¿no? Que el viaje a la Luna fue una conspiración gubernamental. Bueno, dicen que quien propone debe probar. Ya sea que los proponentes de la conspiración presenten las pruebas de que efectivamente no hubo viaje, habría que encontrar el estudio donde se grabó, porque se transmitió por televisión a la Tierra cuando Armstrong descendió de la nave sobre la Luna. Curiosamente no hubo transmisiones de cómo descendía la nave en la Luna, porque no era técnicamente posible, no era tecnológicamente posible. Los sistemas de comunicación tenían un ancho de banda restringido y era indispensable usarlo para el envío de las comunicaciones directas, que eran por audio, por radio, y los datos de información del funcionamiento de la nave. Se monitoreaba desde la Tierra cómo iba operando la nave todo el viaje hasta el descenso, durante la estancia y luego al regreso, para asistir a los tres tripulantes del viaje. El tercer tripulante siempre lo olvidan, vamos aquí a poner su nombre porque no lo olvidamos, falleció no hace mucho, el piloto del módulo de mando, que fue, ¿quién era? Ya se me olvidó, no es cierto. Michael Collins. Michael Collins era el piloto del módulo de mando, PM de mando, el módulo de mando MM, piloto del módulo de mando, PMI. Entonces, hubo una comunicación no solamente por audio, por voz, sino que en la Tierra había recepción de información que se enviaba por el mismo medio, eran muchas frecuencias de ondas de radio para enviar toda la información necesaria de los sensores en la nave a las computadoras en tierra. Revisar que todo está funcionando bien. De hecho, aquí revisaban que todo funcionaba bien, entonces decían, ok, sigan con el siguiente paso de la misión. Por ejemplo, despegaron de la Tierra, ya estamos en órbita, ok, vamos a revisar cómo está todo funcionando. Lo revisaron en Tierra, ¿están todos los sistemas funcionando bien? Sí. Permiso para la inyección translunar, así se llamó técnicamente, translunar injection, que no era más que prender el motor del cohete más tiempo para que tener la fuerza de escape. Hacer algunas correcciones de curso aquí, y luego cuando iban a llegar a la Luna, ¿está todo funcionando bien? Sí. Permiso para inserción lunar, o sea, en órbita. Ya estamos en órbita de la Luna. Bueno, revisaban todos los sistemas de cómo estaba funcionando la nave de descenso, todo está bien, permiso para aterrizar, para descender. Y faltando 15 segundos de combustible, creo que les quedaba, creo que andó. Contact lights, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Pues dijo Armstrong, ok. O sea, en el mar de la tranquilidad. Esto es lo que escuchamos en la televisión, quienes lo estábamos viendo a través de la tele,
en todo el mundo donde había tele. Se transmitió en vivo solamente el audio. Para que la gente no se aburriera y cambiara de canal en las televisoras, lo que presentaban fueron lo que llamaban unas animaciones, eran como muñequitos, naves de juguete, no eran imágenes por computadora, la computación era hiperrupestre. ¿Sí? Hay más poder de cómputo en un teléfono celular actual, mucho más. ¿Sí? Es más, ahí está el primer sabueso en la luna. Hay mucho más poder de cómputo que en la computadora que iba a bordo de la nave espacial. Es uno de los argumentos que usan los proponentes de la conspiración lunar. La tecnología no era suficiente. Los cohetes los inventaron los chinos, se usaron motores cohete. Sí es cierto, en el siglo XIX la tecnología de cohetes era inutilizable, porque uno lanzaba el cohete y como los del día de la Virgen de Guadalupe, como decía Woody, los cohetes estallan. ¿Sí? No solo eso. ¿A dónde se va el cohete que lanzan la gente en las fiestas de pueblo? O de la ciudad también. Que esa vez parece pueblo. ¿A dónde van? Porque no tiene sentido ponerle a un cohete para fiesta del santo del pueblo, ponerle un sistema de control de vuelo. ¿Han hecho avioncitos de papel? A ver, saquen una hoja de papel, saquen 2 hojas de papel, rápidamente. Una de ellas enrollen. En otra, hagan un avión de papel como les enseñaron, es cierto, como lo hacían sin permiso en la primaria. Deberían enseñarles en la primaria a hacer aviones de papel. Seríamos potencia mundial en la aeronáutica. Es más, México estuvo fabricando aviones en la primera mitad del siglo XX. Hasta que se firmó el tratado de Bucareli. Y nunca entró en vigor, pero los presidentes igual hicieron como que sí estaba en vigor. Por intereses de otros no desarrollamos tecnología aeronáutica. Eso sí fue una conspiración gubernamental. Esa sí fue. Real. A ver, ¿ya tienen el churro de papel? Ok, para que no se desenchurre, enchurren uno de los extremos como en punta. Es más, pueden ser los 2 extremos para que no se deshaga el tubito. ¿Ya lo tienes? Ok, arrójamelo. ¿Cómo voló? A ver, préstamelo. El pseudo avión de tu amiga. Aquí está. Vamos a intentar lanzarlo. Más o menos, ¿sí? Parece que tendría que ver cómo se lanza. ¿Quién tiene ya su avión de alta tecnología? A ver, pasan también. Arrójame tu tubo. No está pegado, se va a deshacer. Lo necesitamos que no se desarme. Aquí enviar. ¿Qué diferencia hay entre este y este? La punta. ¿No? ¿La punta? Vamos a ver qué tal funciona. No, está peor que este. Otro avión. A ver, lánzalo. No. ¡Ah! Toda una ingeniera aeroespacial. El poder femenino te ganó. Sí, a ver. ¿Ok? Más. Directamente a la Agencia Espacial Mexicana. Y además con boomerang. ¿Cuál es la diferencia entre el tubo y el avión? Tiene sistemas
para manejar, dada la presencia de la atmósfera en la Tierra, el poder darle vectorialidad, diríamos en física, un sistema de control de vuelo al objeto que está desplazándose por el aire. A un cohete de pueblo no se le pone eso. Si le ponemos aletas le llaman, a un cohete, le vamos a proporcionar ya un primer sistema de control de vuelo. Toda la tecnología de cohetes para hacerlos usables se desarrolló en el siglo XX. Por cierto, no fue fácil, porque como se quejan actualmente los científicos en México, es que no apoyan a la ciencia. No. Algo similar pasaba, sobre todo en los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX. Ya había algunos ingenieros y físicos tratando de desarrollar cohetes, ya no cañones, sino cohetes. Pero el gobierno de Estados Unidos estaba principalmente interesado en la aviación, en mejorar la tecnología aeronáutica. No les interesaban los cohetes. Y uno de los fundadores de la tecnología de cohetes, de la ingeniería de cohetes, norteamericano, Robert Goddard, trabajó casi a solas y no diría que a escondidas, pero sí casi en el abandono, en medio de Arizona, o fue en Nuevo México, no me acuerdo, porque incluso a la gente le molestaba los experimentos que hacía con cohetes que a veces estallaban. Entonces fue un lugar donde no había gente que lo molestara, donde comenzó a desarrollar la tecnología de cohetes. Luego esa tecnología, y además también por trabajo independiente propio, se fue desarrollando muy rápidamente en Europa, principalmente en Rusia. Bueno, en la Unión Soviética ya no existía Rusia desapareció en 1917, ¿sí? O 18, no me acuerdo qué año fue. La Revolución de Octubre, que fue en septiembre, la Revolución Rusa, que creó la Unión Soviética, creó la URSS. Bueno, en la Unión Soviética había aficionados ingenieros que se pusieron a desarrollar tecnología de cohetes, igual que en el Reino Unido, en Alemania, y fue por eso que finalmente los norteamericanos le ganaban a los soviéticos con un ingeniero en cohetes alemán, Werner von Braun. Bueno, okay. Eso es lo que dice la historia. ¿Qué dicen los conspiranoicos? Es que no llegaron porque no han regresado. ¿Y por qué no hemos regresado si ahora tenemos mejor tecnología? Tenemos el avión que hiciste. ¿Sí? Podríamos regresar a la luna, ¿por qué no hemos regresado? ¿Cuánto se requiere de fuerza? ¿Cuánta pólvora? ¿O cuánto cohete? La Unión Soviética no pudo. Tronaron 5. Los Estados Unidos tuvieron bueno, no fue suerte. En parte fue el proceso de ingeniería mucho más cuidadoso. La filosofía de trabajo en el NASA se llama paso a paso. Hacen un desarrollo, lo construyen, hacen una primera prueba. Si falla, revisan que falló. Es un poco la filosofía que usa, bueno, de hecho, la base de la filosofía de desarrollo de tecnología que usan en SpaceX de Elon Musk. Por eso se pueden lanzar cohetes como estuvieran en fiesta de pueblo. No, la NASA mejoró sus procesos a través de probar parte por parte, revisar los diseños y ver ya en iteración cómo operaban inicialmente a pequeña escala y luego escalando el proyecto. Parece que esa filosofía de trabajo les funcionó mejor que a los soviéticos. Pero, ¿cuál otro argumento usan los conspiranoicos para decir que no hubo viaje a la luna? Uno, que la tecnología entonces no daba, demasiado primitiva, dicen. Otra, pues que no han regresado. No han regresado personas a la luna, si es que fueron, entonces a lo mejor nunca han ido humanos a la luna. Naves robóticas ya dijimos, muchas, es más. Déjenme ver si la traigo aquí. Creo que sí, la Unión Soviética envió 2 robots
de este tipo. Hasta el norte hay No, las misiones rusas de hecho, soviéticas en la década del 70 y recientes rusas a la Luna, a Marte, todas han fallado. Todas. No así las norteamericanas, algunas han fallado. Es muy difícil llegar a Marte, aún con naves robóticas. Pero son la única agencia espacial que ha logrado exitosamente todos sus aterrizajes en Marte. Todos. 2 en 1976, 1 en 1997 y 4 en este siglo. O sea, son, ¿cuántas? 2, 3, 7. De 7 misiones, no son más, de hecho. Las primeras 2 fueron las 2 naves Viking o Vikingo que aterrizaron en Marte en 1976. La siguiente tuvo que esperar hasta 1997 y enviaron el primer robot rodante a Marte. Uno chiquito, era más o menos de este tamaño, pero por el tamaño de un horno de microondas, con celdas fotovoltaicas para alimentar la energía para que funcionaran los motores. Funcionó como durante 3 meses más o menos, en 1997. De ahí luego enviaron otras misiones, pero de naves no rodantes, de robots no rodantes, robots sésiles diríamos en biología. Nada más descienden, tienen bracitos para tomar muestras, estudian la atmósfera, Ha habido varias, ya perdí la cuenta. Las 4 de este siglo a las que me refería, ahí se me cruzaron los canales, son 4 robots rodantes. Opportunity y Spirit, creo que en 2003 o 2004, no recuerdo el año, luego lo googlean. Y en 2020 y hace 2 años, otros 2 robots rodantes, Curiosity y el último, ¿cómo se llama? Perseverance. Son los 4 robots rodantes que han tenido la NASA en Marte. Bueno, la Unión Soviética envió 2 a la Luna en 1970. En 1970 la sonda soviética Luna 17 depositó el primer robot a control remoto en la Luna, Lunokhod 1, de menos de 1 tonelada de 1000 kilogramos, operó por 90 días mientras era manejado desde el centro del espacio profundo cerca de Moscú. Al año siguiente enviaron otro más y fueron las únicas misiones que envió entonces la URSS de robots rodantes a Marte, a la Luna. Hay algo interesante en estos robots de control remoto. Parece como una tortuga, ¿no? Tiene aquí una concha. Esto, en realidad, es un sistema de espejos. ¿Para qué? Si a un telescopio se le pone un láser muy potente, se puede apuntar a donde se sabe que está el robot y se puede detectar el reflejo en un receptor en la Tierra, en otro telescopio o en el mismo telescopio, ¿sí? Para la velocidad de la luz. Se usó para medir con precisión de centímetros la distancia entre la Tierra y la Luna y verificar que ahí está el robot. Además, si se apunta y no se obtiene el reflejo, pues no hay robot. O a lo mejor le apuntaste mal a donde no está el robot. Esto se ha estado haciendo desde 1969. Bueno, ¿por qué desde el 69 y no desde el 70 se aterrizó en 1970? Esto es el Observatorio Astronómico y Geofísico Goddard de la NASA. Junto con otros telescopios láser alrededor del mundo miden con precisión la distancia a los retroreflectores colocados en la superficie lunar. Ya mostramos los del Lunokhod. ¿Por qué la NASA le iba a hacer la tarea a la Unión Soviética?
No sé, Rick, parece falso. En realidad también es cierto que después de que terminó la carrera espacial y con la última nave Apolo que tenían los Estados Unidos, llegaron a un acuerdo entre cuates, entre ellos, entre la NASA y la Unión Soviética, para enviar una nave soviética y una norteamericana de la NASA, un Apolo, para encontrarse en el espacio, en órbita terrestre. Se llamó la misión Soyuz Apolo o Apolo Soyuz, dependiendo si le preguntan a los rusos o a los gringos. Que cambien el orden. Ha habido colaboración, de hecho, desde antes entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en materia de el estudio y la exploración espacial. Además de que los Estados Unidos también enviaron espejos. Más chiquito. ¿Por qué más chiquito? ¿Tenían menos dinero? No, tenían más. ¿Por qué? Porque no fueron en una nave robótica. Estos espejos en particular los llevaron Armstrong y Aldrin en la nave Eagle de Apolo 11 y lo colocaron a algunos metros de donde estaba la nave en la que descendió. Y en cuanto lo instalaron, avisaron, ya lo pusimos, algo así. Entonces, del centro Johnson en Houston, se comunicaron al observatorio que tenía ya listo el láser. Confirmado. Confirmado. Esta es la evidencia que en diferentes países del mundo, quienes, como lo hizo la Unión Soviética, todavía siguen usando estos y aquellos espejos para seguir monitoreando la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero pues, no fueron, ¿cómo que no fueron? Sí. Gracias a eso ahora sabemos que la Luna se está alejando de la Tierra. La órbita no es fija de la Luna alrededor de la Tierra. Eso Newton no lo sospechó. Se aleja una tasa de cerca de 2,5 centímetros por año. Así es que si piensan ir, apúrense. Bueno. Hay otro detalle, que es otro argumento, un tercer argumento de los conspiranoicos. El primero, la tecnología era muy rupestre. El segundo, si fueron, ¿por qué no han regresado? El tercero, ¿qué ven? O más bien, ¿qué no ven en la foto? Bueno, no porque tomaron la foto, no se ven. No era una selfie. Por ahí hay fotos, bueno, de hecho aquí está, esto es del Apolo 12, esta foto la tomó otro astronauta, además, ahí se ve su reflejo, ¿sí? En la escafandra. Hay una foto similar que tomó Neil Armstrong de Buzz Aldrin, está así, por cierto la foto fotográficamente está pésima, está mal encuadrada, está inclinada, incluso está fuera de foco, porque iban apúrate, estuvieron nada más 2 horas y media fuera de la nave y se regresaron. Fue una misión, realmente fue un vuelo de prueba. A ver si llegamos. Ya llegamos, bájate, pon los aparatos que nos dijeron que pusiéramos, clava la bandera, saluda, canta el himno y va. No hay que hablarle al presidente. Hubo una llamada telefónica, una llamada de radio en realidad. Ya, señor presidente, ya nos tenemos que regresar. Se quedaron a dormir y al día siguiente, de regreso a la Tierra. Bueno. Y en todas las fotografías de la Luna, tomadas en la Luna por los astronautas de las 6 misiones que aterrizaron en la Luna, si fueron de 11 hasta 17, ¿cuántas misiones fueron? De Apolo 11 a Apolo 17, ¿cuántas misiones aterrizaron en la Luna? ¿Cuántas? A ver, Apolo 11, 12, tendrían que ser 7. Y solamente aterrizaron 6. ¿No han escuchado por ahí en Houston tenemos un problema? Apolo 13. Venían por acá cuando falló la nave.
Y la misión cambió su objetivo. Está hasta la película está muy buena. ¿Sí? La de Apolo 13. Búsquenla, está muy, muy buena. Bueno, lo que se ve en las fotografías que tomaron los astronautas en la Luna, y las que han tomado los robots chinos en la Luna, y las que esperemos se envíe la misión de la India robótica que aterrizó ayer en la Luna, Chandrayaan 3, van a mostrar lo mismo: la superficie lunar, el cielo lunar, que no tiene atmósfera, y si no hay atmósfera, ¿qué deberíamos ver? Marciano. Mejor. Estrellas. ¿Por qué no hay estrellas? Porque no está en la luna, dirían por ahí los conspiranoicos. ¿Alguno de ustedes practica fotografía? ¿Les gusta? Fotografía, no con el celular, eso no es hacer fotografía. Aunque se puede hacer muy buena fotografía con los celulares actuales. Por ejemplo, el celular de mi esposa tiene la parte óptica, y por eso, de hecho por eso compré ese celular, no por el aparato celular ni por eso. Tiene uno de los sistemas de óptica más finos que hay a nivel mundial. Hay prácticamente nada más 2 fabricantes de equipo óptico de calidad científica, que incluso es el equipo que compran aquí sus profesores. ¿Han visto la marca de los microscopios? La marca de los microscopios. ¿Qué marca es? Es alemana. Los mejores, la mejor óptica en cuanto a material para las lentes, el mejor vidrio, se hace en Alemania. Desde el siglo XVII, por lo menos XVIII. Ni los ingleses. Que Newton descubrió el espectro y todo eso, bueno, los alemanes lo rebasaron, los ingleses. Son Carl Zeiss. Si han visto la marca en los microscopios, en los buenos. Hay otra marca que en México no se vende mucho, es alemana también, y en fotografía es de las mejores. Leica. Leika. Leica. Bueno, actualmente tienen asociación con los chinos, que son los que tienen más lana para eso. Y mi esposo compró un Huawei con cámara Leica. Ahora, Carl Zeiss suele hacer lentes para otra marca fotográfica que es sueca, Hasselblad. Hasselblad, que es en alemán, de sueca, ¿sí? Suele diseñar sus equipos fotográficos, vamos a decir las cámaras, pero los lentes que usan en las cámaras con los que las venden suelen ser Carl Zeiss. Bueno, esto está tomado con una cámara Hasselblad con lente Zeiss. La información está en internet. Alguien dirá, de la NASA, pues sí. No. Está en el sitio web de Hasselblad y en el sitio web de Carl Zeiss. Ahí pueden encontrar la información histórica del desarrollo de las cámaras fotográficas que por encargo de la NASA fabricaron, y con una lana de por medio, lo escribió en el encargo en un cheque o en un billetote. La NASA le encargó a Zeiss y a Hasselblad hacer las cámaras para las misiones lunares. Y no se ven las estrellas. ¿Por qué? Para que se vean las estrellas. Nada más que esta foto ya está muy maltratada. Esta foto la tomé el 22 de marzo de 2013 a las 7:30 p.m. con una cámara Nikon D90 a f5.6 con un lente de 105 milímetros y con una película de sensibilidad específica, ISO 100. Bueno, no, como la cámara es digital ya no usa película. Esas cámaras sí usaban película.
Y también la sensibilidad de la película se graduaba entonces con una escala equivalente a la actual escala ISO, la escala ASA, porque era americana. La ISO es porque es internacional, ¿sí? Es la International Standard Organization. La otra era la American Standard Association, por eso era ASA. ¿Sí? ISO, lo que hizo fue tomar como base la ASA para establecer la escala de sensibilidad que actualmente tienen las cámaras digitales y las cámaras celulares que tienen sus celulares. En algunos sistemas Android incluso se puede modificar el parámetro ISO para aumentar o reducir la sensibilidad del sensor, como antes no había más que la película que comprabas el rollito, lo ponías en la cámara, que venía con sensibilidad 64 o 32, todavía menos, o 100, por ejemplo. La NASA le encargó a Kodak hacer películas especiales para usar en el espacio en general y en la luna. ¿Okay? Entonces, con la escala ASA. Entonces, todo eso está registrado en las bitácoras de trabajo, están algunas disponibles en internet. Bueno, aquí hay otro dato, porque lo que sale en la película depende de la sensibilidad del ISO o del ASA. Había otra escala alemana, era la DIN de Deutsche, alemana, ¿sí? Okay. Que eran las que se usaban antes de ISO, ASA o DIN, y había equivalencias. Mientras que una era logarítmica, la otra era lineal, era la diferencia básica. Pero hablaban de lo mismo, qué tan sensible es una película para captar la luz, por ejemplo, de estrellas. Bueno, aquí hay charolazo por la forma del tipo de papel para la fotografía. A ver, lo que tomé en esta foto no son las rayas, esas las pinté yo digitalmente, ¿sí? Lo que se ven son unos puntitos que son las estrellas de la cabeza de la constelación del Toro. Las tomé en la Ciudad de México, pero se ven estrellas, sí, así están. No es una conspiración de la NASA. Estas las tomé yo. Dije, ¿cuándo? En 2013, perdón, 2013. Desde la década de los 80s he practicado la fotografía estelar o astronómica sin telescopio, solamente con la pura cámara. Entonces juegas con los lentes, buscas películas de mayor sensibilidad, y la otra es, las estrellas no se ven como puntitos, se ven como rayitas. ¿Por qué? Porque Copérnico postuló que la Tierra se mueve, rota. Como la cámara la fijo en un tripié sin motor, entonces la cámara se mueve junto con la Tierra. Y la fotografía tuvo una exposición de 10 segundos. Si yo intento tomarla con esa película ISO 100, con ese lente a f5.6 y con la típica velocidad de obturación de cualquier cámara para foto de día, que es fácil, 1 entre 125 segundos, o sea, más rápida que un centésimo de segundo, no sale nada, se ve negro. De hecho, cuando hay luz de día, como cuando la luna es de día, se requiere una alta velocidad de obturación. Y entonces entra la luz más abundante, que es la luz solar que refleja la superficie y lo que pongo en la superficie de la luna o el iPad del astronauta. Además, los trajes eran blancos, reflejaban mucha luz, había que disparar a alta velocidad. No había oportunidad de que salieran las estrellas, por mucho que no hubiera atmósfera. Ay, conspiranoicos. No saben de fotografía. O sea,
Para contestar a una afirmación que niega, se tiene que presentar la evidencia que confirma el hecho que pretende ser negado por la conspiración. Por otra parte, habría que solicitarle críticamente al conspiranoico las evidencias verificables de que su argumentación está sustentada. Sea la forma en la que contrastamos en dos posturas supuestamente críticas, porque esto está criticando a estas afirmaciones. Demuéstrame que se fueron a la luna. Alguien dirá, pero es que todo esto que les mostré son fotos de la luna. No de la luna, son fotos de la NASA. Les mostré la nave soviética, el robot soviético. Ya está. En 2010, en la primera década de este siglo, la NASA envió otra nave robótica a la Luna para que orbitara la Luna y tomara fotografías nada más, para hacer mapas lunares con cámaras de mejor resolución. Y logró obtener esta fotografía, que dice: con datos de los ingenieros del orbitador de reconocimiento lunar, la nave robótica de la NASA, en 2010, investigadores de la Universidad de California en San Diego enfocaron una señal láser en el retroreflector del Lunokhod 1 soviético, el cual pudo ser fotografiado el robot por la nave, el orbitador de reconocimiento lunar. Y como esta foto, porque ¿cómo sabían dónde está? Los soviéticos enviaron esta y la tenían bien ubicada, porque además tenían que comunicarse y tomarlas. Regresó fotografías de la Luna esta nave, este robotito, ¿sí? Que son propiedad actualmente de la agencia rusa Roscosmos. Y hasta que se le bajaron las pilas y ya no funcionó más. Ahí está, ahí se quedó. Se sabe dónde está. La nave orbital, esta de reconocimiento lunar, está orbitando la Luna y en un momento dado iba a pasar por encima donde se encuentra todavía este sigue en la Luna. Bueno, este no, este es un modelo que se quedó en la Tierra. Bueno, en el enviado, ahí sigue y ahí está su fotografía. Las naves chinas orbitales e indias orbitales, aunque no han publicado las imágenes, sí han confirmado el hallazgo de los dos robots lunares soviéticos y de los restos de las misiones tripuladas, de las 6 misiones tripuladas Apolo que se envió en la Luna entre 1969 y 1972. Entonces, hay evidencia procedente de diferentes fuentes. Se confirma, por ejemplo, también, esta es la fotografía, ya les mostré aquí Apolo 12 en mi playera. Bueno, esta es otra fotografía de Apolo 12, el otro astronauta. Este es Alan Bean, este es Pete Conrad, el que está acá, este es Alan Bean. En 1969, Alan Bean del Apolo 12 inspeccionó el Surveyor, que esta fue una nave robótica que enviaron antes de las Apolo, la NASA a la Luna, para tomar fotografías de cómo era la Luna, de si se hundían o no en el suelo lunar, porque no sabían entonces cómo era la superficie de la Luna, si era sólida o era polvosa y poco densa, y de modo que lo que aterrizara ahí ¡pum!, se hundiera como si fueran arenas movedizas prácticamente. Bueno, esta misión, acá está la nave de descenso, el Intrepid, le pusieron de nombre, y no se ven estrellas. Acá se ve la antena de telecomunicaciones, y aterrizaron a 200 metros de donde sabían que estaba la nave robótica. Bueno, se confirma esta fotografía. ¿Dónde están? Esto que se ve aquí es el borde de un cráter.
el robot aterrizó en un extremo de un cráter, por eso está inclinado. ¿Sí? Bueno, Apolo 12 aterrizó en el otro extremo del cráter, confirmado por el orbitador de reconocimiento lunar. Entonces, esto se confirma con esto, que también nos confirma nada más tengo dos manos, no soy selenita ni marciano. Está confirmada Luna Hall, está confirmado Apolo 12, donde se ve aquí la nave Surveyor, la robótica, acá el módulo de descenso de Apolo 12 y el montón de pisadas de los astronautas que no se fijaron que estaban moviendo ahí, fueron a perturbar la superficie lunar. Ok, bueno, entonces los argumentos se deben sustentar en evidencias, cualquiera que sea el argumento, no importa cuál sea. Si las evidencias son independientes, es mejor. Hay mayor posibilidad de que sea veraz la información de la evidencia. ¿No? Pensé que ibas a preguntar. Bueno, esto es como tomando como ejemplo una argumentación que pretende falsear hechos históricos, se puede contraargumentar hacia los falseadores. Habría que pedirles a los falseadores las evidencias de que su afirmación es verídica. Y eso en todo. Es que encontré al Yeti, o encontré a Pie Grande, o encontré al monstruo del lago Ness, o al chupacabras. Necesitamos la evidencia. ¿El chupacabras? ¿Cómo sabes que es el chupacabras el pelo? Es piel, se supone que es No sé por qué no lo ha venido. ¿Existe chupacabras? ¿Hay evidencia que demuestre la existencia del chupacabras? ¿O fue algo que una vez que se acabó la emoción del Pandita y de Hugo Sánchez y de Valenzuela, hay que distraer a la gente con otra cosa? Según dijeron que era un coyote con rabia que había perdido el pelo y era muy grande y lo encontraron en Estados Unidos. Finalmente lo que se presentaban como supuestas evidencias de que chupacabras eran o coyotes, o lobo mexicano, o perros, que cuando se empiezan a descomponer pues, se ven raros. Entonces hay que saber hasta de cómo se ve un animal muerto, ¿no? Pues sí, aunque sea medio feo, pero bueno, hay que buscar la evidencia. Hoy terminamos, ya buscaremos más evidencias en la próxima sesión. Bye bye.